Bueno amigos de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video del Boombox 2 y del Sony XG500. Para que no vayamos a tener ninguna ventaja entre el Boombox 2 y el Sony XG500, voy a manejar el Sony, lo voy a mantener en megabass. ¿Por qué? Porque este tiene un ecualizador de 3 bandas gráficas en el cual podemos manipular ya sea más bajo o más agudo o más voz. Entonces, si lo manejamos en esta función de megabass, va a estar ecualizado por default, ya que también si activamos la función Live, este sonido es muy amplio y ahí sí hubiera muchas ventajas. Incluso déjenme en los comentarios a los que se han dado cuenta que ponerlo en el modo Live tiene un bajo con mucha profundidad. Bueno, manejaré dos volúmenes, va a ser el 50% y posteriormente al 80%. En el 50% me gustó más cómo se escucha Sony, incluso le noté más bajo que en este caso el JBL. Posteriormente al 80% van a notar que el JBL, siempre les he comentado, tiende a tener un agudo muy chillante. Es un agudo que muchas veces llega a molestar. Sony es más equilibrado, pero Boombox 2 tiene un bajo con mayor profundidad. Este tiene un bajo como más seco. ¿Cuál es la diferencia que yo les comento aquí, amigos? Si escuchamos ambos altavoces en el interior de una casa, el Boombox 2 te va a gustar mucho cómo suena el bajo. Pero si escuchamos el Sony en el exterior, el Boombox 2 tiene mucho bajo, un bajo muy saturado, como siempre les comento, de tal manera que ese bajo al aire libre ya no nos interesa porque no se va a escuchar casi. Entonces, como produce mayor profundidad y no una especie de bajo como tipo seco que le llaman muchos, la ventaja que va a tener el Sony es que el Sony sí se va a escuchar ese bajo, porque es un bajo como un bass box número 2 de un party box. Los que tienen el party box se van a dar cuenta que el party box, el bass box 1 retumba, es bajo profundo, y el bass box 2 es un bajo seco. Ese bajo tiene este Sony, el bajo bass box 2 de un party box.